Muy buenos días, queridos estudiantes del segundo año de secundaria. Vamos a continuar el trabajo de la semana pasada, pero antes de empezar con el tema del día de hoy, vamos a hacer un reforzamiento de lo que hemos hecho la semana anterior. Recordemos que la semana anterior habíamos trabajado lo referente a lo que es la Edad Media, y cuando habíamos hablado de la Edad Media, estábamos refiriéndonos a una etapa de la historia universal que se dividía en el año 476 después de Cristo hasta el año 1453 también después de Cristo. Si hacemos una comparación entre la historia del Perú y la historia del mundo, vamos a ver qué es lo que sucedía paralelamente con estos acontecimientos. Por ejemplo, sabemos que en la historia del mundo, en Europa especialmente, la Edad Media empezaba en este año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y se prolongaba hasta el año 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente. Si eso pasaba en Europa, ¿qué pasaba en el Perú? Se estaban produciendo el desarrollo de las culturas preincas en el Perú. En este caso hablo básicamente de las culturas del intermedio temprano, como la cultura nazca, la cultura mochica, y también del horizonte medio, como la cultura tehuanaco y la cultura huari. Entonces, haciendo ese paralelo, justamente hay una coincidencia en cuanto al tiempo. Ahora bien, recordemos también que en la Edad Media que hemos visto, hablaba básicamente pues de aquellos hechos importantes que se vivió durante esta época y que se caracterizaba básicamente por la presencia de un sistema político, económico, social llamado el feudalismo, ¿no? La vivencia justamente que se vivía en esa época con las personas, los reyes feudales, los castigos feudales, las invasiones bárbaras, entre otros. Entonces hemos visto que en la Edad Media, cuáles eran sus características y cuáles eran los principales hechos que ocurrieron justamente durante esta edad, ¿no? Entonces, con esta breve introducción sobre el tema de la vez pasada, ahora sí voy a continuar con el tema del día de hoy. Bien, entonces seguimos con la clase. Les había dicho de que el tema de la vez pasada era el tema de los bárbaros, y justamente aquí te voy a colocar esta imagen de un bárbaro, ¿no? Y cuando mira uno esta imagen, lo primero que dice, pero profesor, los bárbaros eran guerreros, porque estamos viendo acá, por ejemplo, a un guerrero que está con su armamento, está con su espada, está luchando, ¿no? Bueno, efectivamente, los bárbaros eran gente muy guerrera, gente muy belicosa. La diferencia es que eran gente muy tosca, muy vulgar en su accionar. Por eso justamente ahí viene la denominación de bárbaros. Entonces, cuando hablamos de bárbaros, la definición de este concepto lo dan básicamente los romanos mismos. Los romanos consideraban a los bárbaros aquellos pueblos que habitaban más allá de sus fronteras. Por ejemplo, aquí en este mapa que estamos observando, esto que está acá es el continente europeo, acá está el continente asiático y por acá está el continente africano, ¿no? Todo lo que estamos viendo acá, por ejemplo, de rojo y lo que es la parte de negrita, vendría a ser en su época antiguamente el Imperio Romano. Abarcaba básicamente los tres continentes. Pero sin embargo, este imperio romano se dividió en dos. El Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Cuando en esa época el emperador Teodosio lo dividió entre sus hijos, a Honorio y a Cario, cada uno pues manejó el imperio de acuerdo a sus intereses. Lamentablemente, el Imperio Romano de Occidente duró muy poco tiempo. Solamente llegó desde el año 395 hasta el año 476 después de Cristo. Porque lamentablemente a este imperio lo invadieron los pueblos bárbaros, ¿no? Y justamente hablando de esos bárbaros, vamos ahora con respecto a su clasificación. Básicamente existieron tres grupos de bárbaros, tres clases de grupos de bárbaros. Estaban los germanos, que se dividieron en los teutones y los godos. Los teutones básicamente están ubicados en la zona norte de Europa. Por ejemplo, acá podemos tener a los anglos, a los sajones, estaban los francos, estaban los alanos, entre otros.
Los godos, que básicamente estaban en la parte central de Europa, ¿no? Casi central y sur de Europa. Estaban, por ejemplo, los visigodos, estaban los érulos. Justamente van a ser los érulos más adelante los que realmente van a invadir el Imperio Romano y van a tomar a Roma y de esa manera cayó el Imperio Romano en Occidente. Luego, en la otra clasificación estaban los eslavos. Y los eslavos básicamente estaban ubicados en la parte central de Europa. Básicamente lo que eran, por ejemplo, los checos, los eslavos, los húngaros, entre otros. Y luego, en la parte de Asia, estaban un grupo de los tártaros mongoles, que básicamente está representado por el pueblo de los hunos. Los hunos es un pueblo muy aguerrido, donde había una presencia de un personaje muy importante conocido como Atila, llamado también el azote de Dios. ¿Y por qué? Porque este personaje, cada vez que iba de pueblo en pueblo, arrasaba con todo lo que encontraba. Por ese motivo se ganó el apelativo del azote de Dios, Atila, ¿no? Él decía cada vez que, una frase muy conocida que él había dicho, ¿no? Él decía, donde pisa mi caballo, no crece el pasto seco. Eso nos da una idea de que cada pueblo que él invadía prácticamente arrasaba con todo lo que encontraba. Incendiaba, no quemaba, destruía, mataba a la gente. Por eso era un rey muy temido por los otros pueblos bárbaros. Y eso justamente corresponde a los tártaros mongoles. Luego tenemos aquí su organización. Los bárbaros están organizados de una manera muy básica, muy simple. Por ejemplo, en la parte política estaban dirigidos por un rey, elegidos por su pueblo, cuya función pues era gobernar, pero a su vez también tenía una forma de organización básicamente muy directa y recta contra su pueblo. En la parte social tenía como base fundamental a la familia. Y sobre todo era una familia básicamente patriarcal, donde el padre es la que asumía la función dentro de su rol como el jefe, digamos así, de la familia. Luego tenemos la parte judicial, que estaba dividido en dos formas de hacer justicia. El huelge, que es conocido también como el juicio del hombre, donde se refería básicamente que era un juicio donde se hacían los mismos hombres cada vez que de repente había un incidente o de repente un problema, entre ellos se daban solución. Por ejemplo, si de repente yo he cometido una falta contra mi semejante o otra persona, yo debería pagarle, ¿no? Entonces eso se llama el huelge, que es el juicio del hombre. En cambio, las ordalías también se le llama el juicio de Dios, porque eran las pruebas a las que era sometido justamente el hombre. Por ejemplo, si habían dos personas que eran declaradas culpables, para ver quién de los dos era inocente, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? En una fosa colocaban a dos hombres, colocaban, por ejemplo, a un león. Entonces, si el león, por ejemplo, mataba a uno de ellos, el que estaba a salvo era inocente, ¿no? O de repente, en algún momento hacían la prueba del fuego. En una hirviente, cada uno metía las manos. El que tenía más afectación o la quemadura, ese era el culpable, y el que no, era el inocente. Entonces, esas justamente eran las famosas ordalías. En la religión, bueno, la religión politeísta y también era antropomorfista. Ahí destacaban, por ejemplo, dioses como el famoso Odín, el dios supremo de los pueblos bárbaros, a Freya, que era justamente la esposa de Odín, y también tenemos al famoso Thor, dios del trueno, muy conocido por todos ustedes, porque imagino ustedes han visto las películas de Marvel, por ejemplo, donde figura este personaje, ¿no? Con su martillo, que tiene mucho poder, ¿no? Él también perteneció como un dios, como parte de la cultura bárbara de esa época. En la parte económica se dedicaban básicamente a lo que es la agricultura, ¿no? Y la ganadería, porque eran pueblos que de alguna manera pues se solventaban su economía en base a esas actividades. Entonces, como ustedes pueden apreciar, los bárbaros no eran tan bárbaros, sino simplemente eran pueblos que de alguna manera, por su cultura misma, habían logrado un desarrollo bastante limitado, pero muy importante en la historia. Y sobre todo, de estos pueblos bárbaros, como vamos a repetir, van a ser los érulos, los que prácticamente van a tomar el Imperio Romano en Occidente y lo van a hacer caer. ¿En qué año? En el año 476, cuando en esa época el rey Odovacro,
rey de los érulos, es el que va a tomar al último emperador, llamado Rómulo Augusto. Y con eso prácticamente ya el Imperio Romano de Occidente cayó en poder de los bárbaros. No se vaya a pensar que fueron solamente los érulos, ¿ah? Mucho más antes también invadieron los francos, los alanos, los suevos, los vándalos. Resistían, pero no había todavía una caída total. Va a ser recién los érulos los que prácticamente tomaron el Imperio Romano de Occidente. Entonces, de esa manera, pues hemos explicado a grandes rasgos lo que era pues, justamente el tema de los bárbaros. Bien, muchachos, vamos a continuar ahora desarrollando las actividades que están referidas al tema anterior acerca de los bárbaros. Y la número 1 dice: los bárbaros eran, bueno, ya lo dije en explicación, ¿no? Los bárbaros eran pueblos o tribus que estuvieron ubicados fuera de la frontera del Imperio Romano de Occidente y que de alguna manera, al momento de invadir, hicieron caer al Imperio Romano de Occidente. Número 2. Los bárbaros se clasificaron en: habían tres grupos. Estaban los germanos, estaban los eslavos y estaban los tártaros mongoles. El número 3. Los primeros reinos bárbaros fueron: ese tema lo voy a hacer a continuación, pero eran básicamente 5 reinos importantes: el reino vándalo, el reino franco, el reino ostrogodo, el reino anglosajón y el reino vándalo. Número 4. Los bárbaros aportaron a la formación de la cultura occidental. Bueno, aportaron básicamente lo que es el espíritu belicoso y aventurero. También aportaron, por ejemplo, el tema de la institución de la caballería y sobre todo la fidelidad y el amor justamente en la familia. Básicamente esos eran sus aportes. Número 5. Atila, rey de los hunos, perteneció al grupo de, recordemos, Atila, rey de los hunos, fue el grupo de los tártaros mongoles. Respuesta: la letra E, ninguna de las anteriores. Número 6. El fin de la Edad Antigua se produce cuando el rey de los érulos destronó a Rómulo Augustulo, último emperador del Imperio Romano de Occidente, en el año 436 después de Cristo. Eso es verdadero. Pipino el Breve fue hijo y sucesor de Carlos Mater. También eso es verdadero, porque este tema justamente lo voy a hacer ahora a continuación. El idioma latín fue un aporte de, bueno, en este caso no fue de los bárbaros, sino fue de los romanos y griegos. Respuesta: la letra A. 9. En el derecho bárbaro germano, el juicio del hombre era llamado también el famoso Werger, el juicio del hombre, ¿no? Ya le expliqué también en qué consistía. Número 10. Tribu bárbara que puso fin al Imperio Romano en Occidente. Básicamente era, en este caso, que fue la tribu de los érulos. Érulos cuyo rey se llamó Odoacro. Bien, entonces de esa manera estamos desarrollando la actividad de reforzamiento que dejé en la clase anterior. Bien, muchachos, vamos a continuar entonces con nuestra clase el día de hoy. Hoy vamos a trabajar el tema de los reinos bárbaros. Pero hablar de este tema de los reinos bárbaros es un poquito también recordar lo que hicimos la vez pasada. Recordemos que las tribus bárbaras habían invadido Roma y prácticamente la hicieron caer en el año 476. Ese año cayó el Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, cuando los pueblos bárbaros invadieron este imperio, se van a establecer en diferentes lugares de Europa, ¿correcto? Uno de ellos, vamos a empezar entonces con el primer reino, llamado el reino visigodo. Este reino visigodo está justamente aquí, en la famosa península ibérica, lo que vendría a ser actualmente el país de España. Ahí se establecieron los visigodos. Este reino visigodo se estableció del año 378 al año 711 después de Cristo. En este reino visigodo van a figurar reyes muy importantes como el famoso Ataulfo, Teodoro, Teovigilo y Recebito. Reyes importantes que de alguna manera hicieron forjar a este reino visigodo. Luego tenemos otro reino, que es el reino ostrogodo. El reino ostrogodo se estableció justamente en lo que vendría a ser hoy día el país de Italia, ¿correcto? Recordemos que Italia tiene como capital Roma. Y ustedes recordarán que Roma,
Cuando los bárbaros invadieron este imperio, el rey de los érulos, llamado Odoacro, se había apoderado justamente de la capital. El rey justamente de los ostrogodos, que era justamente Teodorico, el rey más ilustre de los bárbaros, fue el que va a derrotar a Odoacro y va a formar justamente el reino ostrogodo. Por eso es muy importante la figura de este personaje, Teodorico, considerado como el bárbaro más ilustre de todos los reinos. Luego tenemos el reino franco. Este reino franco se estableció en lo que vendría a ser hoy día el país de Francia. Acá está el reino franco. El reino franco se estableció entre los años 486 hasta el año 814 d.C. En este reino franco destacaron dos dinastías muy importantes, la dinastía merovingia y la dinastía carolingia. En la dinastía merovingia tenemos a dos reyes muy importantes, Moroveo y Clodoveo, que de alguna manera hicieron que justamente este reino franco logre una expansión muy importante y una buena organización. Luego hubo otra dinastía, pero antes de la dinastía carolingia, antes que lo mencione, aquí, después de Clodoveo, gobernaron a lo que le llamaron en su momento los famosos reyes holgazanes. Los reyes que lamentablemente no trabajaban como debería ser. Tanto es así que estos reyes le dejaban el poder y el trabajo a sus mayordomos. Por ese motivo es que se le llaman los reyes holgazanes. Como consecuencia justamente de los reyes holgazanes es que Carlos Martel es el que asume justamente, digamos, la potestad de asumir el gobierno y él va a fundar la dinastía carolingia, el famoso Carlos Martel. A la muerte de Carlos Martel le sucede su hijo Pipino el Breve, ¿no? Y luego Pipino el Breve, cuando fue justamente el rey de la dinastía carolingia, va a tener un hijo que se llama el famoso Carlos Magno, que fue el rey más importante o el mejor gobernante de la Edad Media. Pero este tema lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Luego tenemos al reino anglosajón. En este caso, por ejemplo, este reino anglosajón lo vamos a ubicar aquí, en la zona de lo que vendría a ser el país de Inglaterra, en las Islas Británicas, el reino anglosajón. Este reino anglosajón se desarrolló básicamente en función a los primeros pueblos que se habían establecido en ese lugar, algo básicamente de los bretones, ¿no? Estos bretones fueron los primeros pobladores, van a ser invadidos en primer lugar por los anglos que se van a establecer al norte de Inglaterra y luego tenemos los jutos que se van a establecer al sur de Inglaterra. Estos pueblos van a formar reinos independientes. Al final de ellos se van a producir guerras internas, luchas internas que justamente van a provocar la invasión a otros pueblos. Por ese motivo, acá es muy importante, por ejemplo, mencionar a este rey, el rey Wessex. Este rey Wessex, digamos, fue el primer rey de Inglaterra que unió a estos reinos que estaban divididos y formó un solo estado llamado Anglaterra, que vendría a ser hoy el país de Inglaterra, que significa la tierra de los anglos. Y finalmente tenemos el reino vándalo. Este reino vándalo no estaba ubicado en Europa, está ubicado básicamente en otro continente africano. Vendría a ser en este caso en el país de Túnez. Ahora, ¿por qué en el África? Porque antiguamente los vándalos estaban establecidos en España, pero los visigodos los van a expulsar y por ese motivo tuvieron que huir hacia el norte de África y ahí se van a establecer. Justamente está acá, en este caso, el rey, que sería como es el más importante de cada uno de ellos. Entonces, chicos, de esa manera, los reinos bárbaros fueron muy importantes y que el día de hoy justamente muchos de ellos han formado los países que hoy conocemos. Entonces, de esta manera hemos finalizado el tema de los reinos bárbaros.